Ok. Buen día para toda la comunidad de archivos a nivel Latinoamérica, a nivel mundial. Hoy estamos con Beatriz Eugenia, se me escapa aquí el apellido, con Beatriz Eugenia Quintero Espinosa, directora del Archivo Histórico José María Arboleda Llorente de la Universidad del Cauca, agradeciendo la disponibilidad, su tiempo y donde abordaremos varias preguntas afines a conocer realmente y la importancia relevante que tiene este archivo histórico en Colombia y darlo a conocer a nivel del mundo. Y por consiguiente, cuéntanos, Beatriz, un poco sobre tu experiencia profesional y laboral. Bueno, yo soy de formación de base vengo de la historia, soy historiadora de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y maestría en historia en la Universidad del Cauca. Mm, en términos profesionales, yo me vinculo a la universidad en el año 2011 como docente ocasional del Departamento de Historia y estuve con esa vinculación hasta noviembre del 2017 cuando asumo la dirección del archivo. Eh, en ese momento, para el 2017, había terminado la dirección de la persona que estaba antes a cargo del archivo, la doctora Hedwig Harman Garcés, que había sido directora del archivo desde el año de 1984. Ella ya pues se pensionaba y el archivo pues debía buscar un director. En ese momento, la selección se hizo a partir de enviar proyectos. Digamos, las personas que estábamos interesadas, enviamos proyectos por solicitud de la rectoría. Yo hice un proyecto, lo hice desde la parte, por supuesto, como historiadora, de lo que yo consideraba el archivo necesitaba, pero también lo hice desde el punto de vista del usuario. No solo el usuario investigador, que tiene una pregunta académica, sino el usuario del común, que viene a veces por intereses puntuales a los archivos. Es que nadie, te decía hace un momento, nadie sabe cuán importante es un archivo hasta que lo necesitas. Hasta que llegas y tienes que hacer una sucesión, necesitas reclamar un derecho, como lo hicieron muchas personas a través de nuestro archivo de la nacionalidad portuguesa o española, por el proceso de reparación de memoria histórica. Bueno, y eso digamos desde el punto de vista académico. Sin embargo, yo pues siempre resalto que mi relación con este archivo viene desde muy niña. Yo pues tengo la fortuna de que mi padre es historiador y pequeña yo la acompañaba a este archivo pues a hacer sus trabajos. Entonces a mí este sitio me parecía fabuloso, me parecía fascinante, me parecía hermoso sobre todo, me parecía como, me encantaba el misterio de las cosas, ¿no? Porque era como esos papeles, en ese papel tan bonito, mire esa tinta tan rara, esa forma de escribir. Entonces era como una cuestión de querer saber qué decían esos papeles. Entonces, efectivamente, empecé a leer paleografía desde muy, muy niña. Ya lo último, incluso pasaba que ya leía yo mejor que él y me decía, venga, ¿qué dice aquí? Que yo no entiendo. Pero era porque, creo yo, porque nunca lo asumí como una cuestión académica, sino como un juego. Entonces, siempre me pareció fabuloso. Ahora, yo hace también un momento te comentaba que creo que todo el mundo va a hablar bien de su archivo, ¿no? O sea, yo creo que todos los directores de archivos, si les vas a preguntar, les vas a preguntar que su archivo es fabuloso. Y si me preguntas a mí que cuál es el más fabuloso, pues subjetivamente te voy a decir que este, porque realmente tengo ese vínculo, creo yo, como de tanto afecto, no solo profesional, sino fraternal a este archivo. Para mí ha sido un honor, pero también un reto cuando la Universidad del Cauca deposita en mí la confianza para dirigir el archivo. Eh, Muy interesante esa introducción, querida Beatriz, porque igualmente se nota el gusto, también la importancia y que con el paso de los años uno va asociando la historia con los archivos, porque sin archivos no hay historia, no hay contexto y que uno de niño lo ve como un juego, pero ya más adelante se van despertando ese interés, como ese gusto. Y mira que nomás con
atraer esos momentos, vas atrayendo las cosas que en algún momento se van a dar y se dieron y se están dando actualmente con la dirigencia que llevas actualmente el Archivo Histórico y que va uniendo muchos puntos en donde van encontrando como o uniendo las fichas del rompecabezas, lo pongo más como en este ejemplo, va uniendo la ficha que va encajando con una cosa, con otra, hasta realmente ya encontrar como lo que tú querías y asimismo tú le das dando forma a lo que está al alcance del archivo histórico y por supuesto las expectativas que detrás de este archivo esperan con ansias, unas expectativas desde todos los aspectos, desde el académico, desde la investigación, desde la consulta, la accesibilidad, entre otros detalles relevantes que poco a poco iremos abordando en esta entrevista. Ahora bien, cuéntanos cómo fue esa creación del Archivo Histórico José María Llorente. Bueno, el archivo yo siempre digo que es la historia o cuando uno cuenta la historia, cómo nace este archivo, es casi contar la historia de la pasión que alguien sentía por los archivos y la historia, que es precisamente el señor José María Arboleda Llorente. Él nace a finales del siglo XIX, 1886, y se vincula a la Universidad del Cauca más o menos en la primera década, así como mediados de la primera década del siglo XX, se vincula a la universidad, llega a ser rector de la universidad. Siempre se cataloga como historiador, pero hay que tener en cuenta algo y es que es de los historiadores de ese momento en Colombia. Es que no le podemos pedir a la historia lo que te decía no nos puede dar. En ese momento no hay una historia profesional en Colombia, es decir, no existe una universidad que la dé, no había una formación de base de historiador. Las personas interesadas por la historia eran en su mayoría abogados, sacerdotes, de pronto alguna persona que, como en el caso de don José María, sentía como, digámoslo así, como una pasión adicional por la historia. Él fue rector de la Universidad del Cauca y entrega la rectoría justo en 1928 y en ese momento la Universidad del Cauca era departamental, ya somos nacional, pero en ese momento dependíamos del departamento y él empieza a trabajar en el antiguo archivo de la gobernación. Que estaba, por supuesto, como estaban todos los archivos históricos antes de que alguien lo interviniera, en una bodega, en paquetes, arrumados. Además, porque en ese momento en Colombia, y es muy interesante lo que hace don José María, es que en ese momento nadie quiere hablar de la colonia. ¿Por qué? Porque resulta que en ese momento lo que el país y América Latina en general está celebrando es el primer centenario de la independencia. Entonces, toda la memoria nacional, todo se basaba en la gesta independentista. Entonces, se basaba en las batallas, los héroes, los próceres, en fin, y de pues por qué la independencia había sido necesaria, porque era justa, y nadie quería ligarse a un pasado colonial. Prueba de eso es que muchos de los archivos coloniales en Colombia particularmente, pero bueno, es un caso, digamos, es un fenómeno que se dio en América Latina en general, pero en Colombia tenemos casos muy tristes, por ejemplo, el archivo de Cartagena de Indias, que yo no me imagino las cosas tan preciosas que debieron existir ahí en la temprana colonia, terminan en el mar. Otros archivos terminan víctimas de la humedad, de los biológicos, de los roedores, de las manos, pues, que dicen esto no sirve para nada, entonces lo vamos a a desechar. Incluso Popayán tuvo un caso muy triste con una biblioteca, con parte, afortunadamente no toda, pero sí parte de una biblioteca del antiguo colegio seminario donde alguien consideró que esos libros eran obsoletos y pues fueron a parar a un río, al río Molino. Entonces don José María empieza a salvar esto y, o sea, y en ese momento quiero que entiendas que el concepto de memoria histórica no es como lo tenemos ahora. Entonces empieza no solo a limpiar, organizar esta documentación, sino que además se idea un sistema de clasificación que resultó a futuro fabuloso, casi que fue un visionario. Porque cuando tú revisas esas fichas de 1928, encuentras que están desde el principio diseñadas. Bueno, él lo primero que hace es
clasificar la información por temporalidad: colonia, independencia y república. Luego a cada documento le da un número, o sea, una asignatura. Y crea la ficha de la siguiente forma: asigna remitente, donde encuentras el nombre y el cargo, si lo encuentras, del destinatario, igualmente nombre, cargo, un párrafo corto de una muy buena síntesis del documento, fecha con lugar, número de folios, y te da también una sección de observaciones donde te dice cosas como el estado del documento, el tipo de letra que tiene, o incluso hace una cosa que en ese momento no se llamaba así, pero que hoy en día sabemos se llama referencia cruzada. Porque entonces te dice, mire, este documento tiene relación con este otro, por favor revise. Entonces, esto prácticamente hizo que este archivo tuviese o fuese reconocido por ejemplo, por Paul Rivet, como uno de los mejores archivos, pues que tenía uno de los mejores índices hasta más o menos la década del 80, pues cuando ya los demás archivos empiezan como a diseñar fichas de catalogación más completas. Así nace este archivo. Yo siempre digo pues que este señor fue un visionario, porque mira que, bueno, más adelante hablaremos un poco de lo de la UNESCO, pero una de las cosas que valora la UNESCO en este momento en este tipo de declaratorias es que la información esté bien catalogada. Cuando empieza el año 2000, que la UNESCO, bueno, sale o entra en vigencia pues esta norma ISAT-G, Colombia empieza a tener una normatividad de archivos más estricta, más, digámoslo así, más completa. Entonces, eso pues pone a muchos archivos en cintura y muchos archivos entran en problemas, pues porque no tenían muy buenos, no tenían a veces ni siquiera índices, o sus sistemas de catalogación no eran muy buenos. Y la buena noticia, al menos en términos para la catalogación de la arboleda llorente, es que nosotros no tuvimos que hacer ningún cambio. Las fichas que se diseñaron en 1928 son las mismas que utilizamos hasta nuestros días. Y funcionan, o sea, digamos, funcionan perfectamente. Y luego, digamos, en la década del 40, ya de la década del 40 del siglo XX, la universidad o más bien la gobernación del Cauca le cede a la universidad el archivo, pues para que no estuviera esta cosa de que el funcionario es de aquí, pero entonces vaya a la gobernación, pero entonces ¿quién se va a hacer cargo? Y le entrega a la universidad el archivo. Don José María fue director del archivo hasta el año de 1969 cuando fallece. También se da como una confluencia como de ciertos aspectos que fallece don José María, y en ese momento la universidad está a puertas de crear lo que en ese momento era la Facultad de Humanidades, que abarcaba lo que hoy son la Facultad de Ciencias Humanas y la Facultad de Artes. Y esa Facultad de Humanidades que se crea en 1970, pues coincide con esta cuestión de, bueno, falleció don José María, ¿qué va a pasar con el archivo? Asume la dirección don Diego Castrillón Arboleda, y que había trabajado, digamos, había sido entrenado por don José María muchos años, habían trabajado de la mano, y él asume la dirección del archivo, y el archivo se adscribe a la Facultad de Ciencias Humanas, y bueno, a la Facultad de Humanidades en ese momento, perdón. Ya en la década del 40, cuando lo habían pasado a la universidad, además del antiguo archivo de la gobernación, le suman otros fondos. Entonces, por ejemplo, está el Fondo Tomás Cipriano de Mosquera y Arboleda, que había sido comprado por la universidad, es un fondo epistolar, la correspondencia del general Mosquera. Se ceden algunos periódicos, algunas notarías que luego se van a ampliar, el Fondo Cabildo de Popayán. Don José María había donado el fondo de su familia, que era el Fondo Sergio Arboleda Pombo, que es muy interesante para el siglo XIX. También luego van a ingresar una biblioteca antigua, que tenemos, bueno, que era la primera biblioteca que tuvo la universidad, que antes había pertenecido a la comunidad de los franciscanos. Y en total eso nos da, bueno, y con el paso del tiempo fueron como llegando más fondos. En total hoy en día te custodiamos nueve fondos, y pues básicamente esa es la forma como hemos ido agrupando la documentación, como hemos crecido, y sobre todo como la universidad ha puesto toda esta documentación al servicio de las personas.
Interesante ese contexto que comentas de cómo fue esta creación de este archivo histórico tan importante y relevante para el país, Beatriz, porque allí igualmente mencionabas un nombre de un expresidente de Colombia, Tomás Cipriano de Mosquera, y entre otras personalidades y asimismo temáticas afines que uno dice, no, venga, esto qué información relevante, importante, y que también, digamos, para muchos es de interés nacional, interés general, y que prácticamente esto es, podría yo decirlo, también es una mina de oro porque esta información pensaría yo que no la tendría del todo el Archivo General de la Nación porque está más en custodia del Archivo Histórico de la Universidad del Cauca, valga la redundancia, y que uno diría, no, esta información debería estar en el AGN, pero igualmente tiene el más valor, mm, en mi humilde opinión, pensaría, esta información debería pertenecer más a la universidad, al archivo histórico, porque pues está dentro de su ubicación geográfica nacional para evitar desplazamientos a una ciudad capital a buscar un documento que no está de más, no es malo, pero igualmente que esta información tal vez en alguna transferencia más adelante que se podamos ver en el Archivo General de la Nación, ver parte de esta información. Entonces, esto me parece muy importante y relevante y que prácticamente, pues bueno, o sea, esto está de manos abiertas, puertas abiertas para que todas las personas, investigadores y demás personas que nos llama la atención también ese tema de la historia, de la independencia, de la colonia y otro que se me escapa allí que mencionaste. Todo esto tiene un valor cultural, histórico y que hace parte de la identidad también de nuestro país. Ahora bien, Beatriz, ya entrándonos como más adentro del archivo histórico, cuéntanos un poco sobre los servicios que ofrece este archivo histórico, cuáles tienen en proceso de cambio o innovación en estos momentos. Bueno, hay una cosa que señalas que siempre nosotros resaltamos y es que es muy importante que el archivo lo tenga en este momento una institución pública, como es la Universidad del Cauca, Ujú. que debo reconocer es muy juiciosa con el archivo, pues lo ha sostenido casi 100 años y bueno, yo espero que continuemos muchísimos, muchísimos más. Pero nosotros tenemos como, bueno, nosotros tenemos dos tipos de usuarios. Como la información la tiene una institución pública, pues es de pública consulta. Eso lo dice la ley, lo dice la Constitución y bueno, sí tenemos, por supuesto, como todos los archivos, reglas internas, reglas de acceso que no son diferentes a las de ningún archivo histórico. Guantes, tapabocas, por favor escriba con lápiz, silencio, no comida, no bebida, no bebidas, pues no líquidos, sobre todo con los documentos. En eso no somos muy diferentes de los demás archivos históricos. Frente a otros archivos valiosos que tiene la universidad, perdón, la ciudad de Popayán, pues digamos, lo que nos diferencia, por ejemplo, con los archivos de la arquidiócesis, que también son fabulosos, pues es que nosotros somos archivo público. Como somos abiertos al público, pues cualquier persona puede venir. Principalmente yo tengo como directora dos tipos de usuarios. Uno es el usuario académico, de pronto como tú, como yo, que tiene una pregunta de investigación concreta, un tema de investigación que quiere dar cuenta en determinado periodo histórico y que viene a este archivo, casi siempre lo hacen ya consultando nuestros índices o nuestros catálogos, depende de la información, y accede a esta documentación. Ellos tienen una sala de investigación donde, pues, se sigue toda esta cuestión de, por favor, el silencio, bueno, lo mínimo que te digo que es para un archivo. Y tengo otro usuario que es el usuario notarial. El usuario que es, digámoslo así, me encanta porque es el ciudadano de a pie, es la comunidad, es la Junta de Acción Comunal, son los resguardos indígenas, son las comunidades afro, en fin, que tiene una necesidad jurídica que el archivo, o que solamente puede resolver a través de nosotros. Esos usuarios tienen otro tipo de atención, de hecho reciben atención en otra sala,
donde ellos llegan con el número de la escritura. Bueno, si no la tienen, le orientamos cómo conseguirla, porque te decía hace un momento antes de que empezáramos la grabación, yo te comentaba que a veces las personas no saben dónde está la información, no saben cómo obtenerla. Bueno, nosotros tratamos de que las personas no se vayan de aquí mal atendidas, o sea, que la gente se vaya con una sensación de me atendieron bien, trataron de resolverme mi inquietud y si no la resolvieron, al menos me dijeron cómo podía resolverla en otra parte. Entonces, ese tipo de usuario notarial, pues para nosotros es fundamental porque pues muestra cómo los archivos históricos son vigentes. Yo te decía que nadie sabe cuándo necesita, cuán importante es un archivo histórico hasta que lo necesitas. Entonces, estas personas vienen acá principalmente, pues, el Cauca es una zona, es un departamento muy complejo en Colombia, con unas necesidades muy puntuales y muy, digámoslo así, extremas por conflictos de tierra, bueno, y para el caso, digamos, de los conflictos de tierra, ha sido una garantía para todas las partes que sea precisamente la Universidad del Cauca quien custodie estas escrituras en el fondo notarías, porque pues el hecho de que lo tenga la universidad es una garantía para todos de que la universidad lo va a conservar, la información está cuidada, pero también está accesible para todas las partes. Una de las cosas que nosotros iniciamos a partir del año 2019 fue, bueno, en el 2018 colocamos todos nuestros índices y catálogos en línea. No tenemos un buscador complejo, pero al menos está una digitalización de los catálogos en físico donde la persona puede buscar por palabra clave y iniciamos los procesos de digitalización. Para esto nosotros compramos, bueno, a través de una licitación pública, la universidad adquirió un escáner de captura de imagen superior, que son pues especiales para este tipo de documentación de tipo patrimonial, pues que no maltrata la documentación, que tiene la luz controlada, sobre todo que la imagen es de muy buena calidad, porque no sirve digitalizar para que yo le remita al usuario una imagen donde a la 10% de zoom se pixeló o la imagen salió borrosa. O bueno, pues hay veces que no se pueden leer, pero ya no es culpa nuestra porque así venía el documento. Hay cosas pues que definitivamente el deterioro del tiempo es el deterioro del tiempo. El papel, las tintas ferrogálicas, bueno, tantas cosas que pueden incidir en la conservación de un documento. Pero tratamos de que el usuario sienta que la imagen que se le envió pues es una imagen clara, con la que va a poder trabajar de manera remota. En este momento nosotros tenemos una distribución bajo pedido, o sea, por demanda. Digamos, por ejemplo, necesitas un documento, nos escribes al correo archivoh@unicauca.edu.co, nos dices qué documento necesitas. Si el documento en la sección de observaciones dice que tiene copia digitalizada, esa copia es gratuita. Simplemente se te envía a través de un drive eh, y pues la persona obtiene su copia de buena calidad gratuitamente. En caso de que no esté digitalizado, le ofrecemos a la persona el servicio de digitalización, pero le explicamos también que esa digitalización, al menos, o sea, para los fondos, o sea, para los demás fondos diferentes a notarías, porque las notarías pues implican algunos derechos, pero para los demás fondos sí garantizamos que esa digitalización se paga una única vez. Me explico. El historiador o el investigador nos solicita la documentación, se digitaliza y él tiene la garantía de que está pagando por todos los demás. Es decir, ya es la siguiente persona que lo pide, para esa persona ya está digitalizado y ya se remite de forma gratuita. En este sentido, nosotros pues hemos querido colocar esta información a disposición pues, a utilidad de los investigadores. Reconocemos, por supuesto, que tenemos camino por avanzar. El proyecto que en este momento tiene la universidad es un servidor para el archivo, para que la información esté totalmente en línea, o sea, no solamente el catálogo, sino también que tú puedas hacer una búsqueda compleja y adicional a eso, ver la documentación también en línea. Pero hasta el momento, pues esa ha sido una situación que nos ha funcionado, que ha resuelto problemas y que ha evitado, por ejemplo, que personas viajen desde Europa a Popayán por un solo documento. Bien, muy bien, Beatriz.
Y en ese contexto de los servicios y demás, ¿hay alguno que tengan en proceso de cambio e innovación en estos momentos? Pues está, como te digo, la digitalización, porque el archivo no digitalizaba, el archivo, bueno, nosotros teníamos algunas copias microfilmadas en el Archivo General de la Nación, que era un proyecto que había hecho el archivo en conjunto, pero el archivo no digitalizaba, al menos no con las características actuales de, pues que tú debes garantizar como mínimo una imagen preferiblemente a color, como un mínimo de 300 dpi, en fin, o sea, varios aspectos técnicos. Y ese ha sido nuestro último proyecto. Iniciamos en el 2000, mediados del 2019, por supuesto, pandemia fue un freno para todos y nosotros no fuimos la excepción. Y volvimos a retomar ese proceso ya en el año 2021 y continuamos. Hemos despachado entre documentos históricos y escrituras públicas, porque también remitimos escrituras de manera digital, principalmente para agencias estatales. Casi todos los títulos de la restitución de tierras en el Cauca, muchos han salido de este archivo, por no decir que casi todos, pero digamos como que nuestro principal proyecto en este momento es que esa documentación esté accesible de manera remota, en una imagen de calidad y sobre todo en una atención oportuna. Cuando te digo una atención oportuna es que lo máximo que nos vamos a demorar entregando esa copia es de 3 a 5 días hábiles. No nos vamos a demorar más. Y de hecho, incluso a veces si está en el mismo día, pues el mismo día se puede enviar. Ese ha sido como nuestra innovación después de hacer un archivo de solamente atención presencial, atención en sala y atención y acceso en físico. Eso, digamos, puede, pues cuando visitas otros archivos mucho más grandes que el nuestro, pues parece poco, ¿no? Pero para nosotros, incluso cuando lo miras en el contexto del suroccidente colombiano, pues sí, ese es un gran salto que hemos podido dar para que los usuarios de manera remota tengan acceso a la información. De acuerdo contigo, Beatriz, y además que allí partiendo de esa base también permite recuperar y mantener en otro formato digital la información, porque esta información por lo menos tiene más de, hablándonos ya como de las épocas de Colón e Independencia, tiene más de 400 500 años promedio y prácticamente con características que ya esa será una pregunta que miraremos más adelante frente al tema de conservación y preservación de estos documentos históricos. Claramente esto es relevante, importante, porque si sin esas estrategias que hoy en día también se conocen como esa transformación digital, comillas, de buscar otras estrategias alternativas de poder preservar, conservar, tener la información accesible, que sea legible, que tenga la accesibilidad para los usuarios. Entonces son esas bases y puntos de partida fundamentales para que la información esté a la mano. Claramente, pues separarnos del documento en físico, pues digamos, a pesar de que ya hay una normativa en Colombia frente a la política de cero papel y demás, pero ese tema ha sido muy transversal. No lleva más de 10 años esta política de cero papel, o un poquito más de 10 años, valga la redundancia, pero el cambio ha sido muy progresivo, pero no se ha visto como el todo, el 100%, porque pues hay que comprender que pues, las necesidades de todas las entidades, en algunas son iguales, en otras no, pero hay alcances, hay relevancias, y por lo menos el trabajo que ustedes han hecho como universidad, como archivo histórico, es empezar así sea a pasos pequeños, pero es llegar a la meta del día de mañana, tener toda la documentación digitalizada en formato de microfilmación, tal vez en un PDF slash tipo A que permita preservar más la información. En fin, aquí podemos hablar de muchas técnicas, muchas tecnologías, pero lo importante es que la universidad ya está en esa etapa, está en ese paso a paso, y que el día de mañana claramente podríamos estar hablando de ese tipo de información, cómo la conservan, cómo la consultan, cómo extraen los metadatos, qué hacen con los metadatos, en fin. Pero muy relevante, y valoro mucho ese esfuerzo que está haciendo el Archivo Histórico Beatriz. Y lo más relevante es que
detrás de este contexto también viene una pregunta que pensaría yo que también es relevante para esta entrevista y es ¿cómo fue la vinculación del archivo histórico al programa Memoria del Mundo de la UNESCO? Bueno, era curioso porque cuando nosotros hablábamos del archivo, pues nadie dudaba de lo que había aquí. Nosotros custodiamos 300 años de la memoria histórica de los colombianos, imagínate, de más o menos, depende de la época, un 50 y en momentos cortos hasta un 70% del territorio nacional que estuvo adscrito a la gobernación de Popayán, más incluso documentación que aquí tenemos de Panamá, pero también algunas poblaciones que pertenecen a Ecuador, la zona en Brasil, la zona fronteriza con Venezuela, bueno, sobre todo la parte amazónica, Perú, bueno, y nadie dudaba de eso, pero el archivo no tenía una declaratoria, ni siquiera nacional. Eh, Nosotros empezamos a revisar las declaratorias UNESCO y pues ahí nos dimos cuenta de ciertos procesos administrativos que no se habían realizado hasta el momento, como por ejemplo una declaratoria nacional. Inicialmente hicimos eso, revisamos la ley de bienes de interés cultural en Colombia y específicamente el soporte papel o los bienes archivísticos que eran en este caso el nuestro soporte papel. Y veíamos que si bien había una presunción de declaratoria, porque pues la ley es muy clara en decir que todo documento que estuvo hasta la década del 10 del siglo XX, que es anterior, perdón, o que haya terminado su tránsito administrativo hasta esa época, se presume bien de interés cultural. Bueno, entonces digamos que aquí pues prácticamente todo, pero no la teníamos. Entonces nos pusimos al ejercicio de hacer esa primera declaratoria. La hicimos para 4 de los 9 fondos y pues fue exitosa en su momento. Eso fue mediados del año 2019. Y desde entonces empezamos a trabajar y a organizar y optimizar procesos buscando esta declaratoria UNESCO. Lo primero que nosotros hicimos fue buscar pares amigos. En nuestro caso, y someternos a la evaluación de estos pares amigos. Eso era, digamos, algo a lo que a veces los archivos de pronto le tememos, pero no, creo que son más los beneficios que nos genera este diálogo que encerrarnos, ¿no? Entonces, definitivamente nosotros iniciamos pues este diálogo, buscamos otro, o sea, a ver, ¿cómo lo hicimos? Lo primero que buscamos fue un archivo en Colombia que ya hubiese declarado algún fondo. Encontramos, por supuesto, el archivo histórico de Medellín con el Fondo Cabildo desde Medellín y contactamos con ese momento, bueno, su directora, Claudia Vázquez, que muy generosamente accedió a visitarnos, accedió a darnos toda la asesoría. Fue una experiencia enriquecedora. También debo reconocer aquí, y lo digo como con mucha gratitud, esta declaratoria UNESCO fue también la suma de voluntades. No fue solo la Universidad del Cauca. A esta iniciativa se sumó la Cámara de Comercio, quien fue, por ejemplo, que en ese momento nos proveyó de todo lo que necesitábamos para traer a esta paramiga, que fue Claudia Vázquez, a hacer una evaluación aquí en el archivo, de decirnos, bueno, les van a preguntar esto, tienen que tener esto listo, tienen que tener claridad bueno, en esto, bueno, en procesos de almacenamiento ya nosotros ya habíamos dado ese salto de mejorar nuestros contenedores de almacenamiento, las estanterías, las carpetas libres de ácido, las cajas libres de ácido, la forma como estaba la documentación en los estantes, en fin, ya eso ya lo habíamos hecho. Y ella vino muy generosamente, estuvo con nosotros 2 días y pues fueron muy enriquecedores. Lo demás pues se hizo a través virtual. Para cosas muy puntuales consultábamos al Archivo General de la Nación. Y bueno, lo que te digo, la Cámara de Comercio nos proveía eso, la alcaldía también nos ayudaba como con los trámites administrativos y llegó un momento en el cual nos dimos cuenta que habíamos estado trabajando en esta declaratoria desde finales del año 2019 y no la habíamos remitido, en parte porque uno siempre
quiere que todo esté perfecto. Entonces, esto quiero que esté perfecto, esto, hasta que el año pasado, a mediados del 2023, dijimos, vamos a hacer un ejercicio. Descargamos el formulario, empezamos a diligenciarlo y empezamos también a revisar ciertas cosas, pues de cómo el archivo podía brindar a ciertos enfoques que en ese momento tenía la declaratoria, pero que el archivo no, o sea, no lo tenía porque no había sido creado con ese fin. Por ejemplo, el año pasado la declaratoria era muy enfática en el enfoque de género, por decir algo. Era muy insistente en eso, pero es que el archivo nuestro no tiene ese enfoque y no lo tiene porque se creó en una época en la cual nadie hablaba de este enfoque. Y no estoy diciendo que esté mal hacerlo, ¿no? Sino que, pues, digamos, volvemos al punto, no le podemos pedir a la historia lo que no nos puede dar. Sin embargo, había cosas que nosotros decíamos, bueno, no es un archivo con enfoque de género, pero sí podemos hacer unas historias muy bellas, muy pertinentes, haciendo justicia a, a ciertos grupos que en su momento han sido maltratados a partir de fuentes que están en este archivo. No solamente para el enfoque de género, por ejemplo, toda la cuestión de para étnica, en fin, todo se encuentra aquí. Entonces, explicamos esto, lo enviamos y para nosotros fue una sorpresa muy grata cuando nos comunican la última semana de noviembre del año 2023 que entre las, digamos, candidaturas escogidas, Colombia había tenido 3 candidaturas, creo que es el año en el que más declaraciones hemos tenido en Colombia, y una de esas había sido la nuestra y otras 2 habían sido remitidas por el Archivo General de la Nación. Pues fue una cosa muy grata para nosotros, fue una satisfacción. Pero además de eso también lo hicimos, además digamos de la satisfacción institucional, de tener un archivo UNESCO, es que también el sello UNESCO eh, también se hizo por una necesidad de protección. Eh, el hecho de que nosotros tengamos una documentación con la que ya no solamente estamos escribiendo la historia de Popayán, la historia del Cauca, la historia de determinadas comunidades, sino que ya sea una documentación que te da cuenta de los procesos que ha tenido la humanidad, para bien o para mal ser lo que hoy es en día, sus luces, sus sombras, sus luchas, en fin, pues que nosotros podamos decir que tenemos una parte de eso, pues obliga efectivamente a las entidades nacionales e internacionales a que el archivo tenga una protección especial. También buscábamos, además de, digamos, más allá de poder usar la marca UNESCO, es tener la certeza de que el archivo tiene, de cierta forma, una garantía de protección. Muy importante lo que mencionas bajo ese contexto de cómo fue ese paso a paso de buscar articulación con otras entidades, buscar la relevancia, el interés y de posicionar un nivel más alto la importancia de este archivo histórico de la Universidad del Cauca, porque pensaría yo, salvo tú me corrijas, puede ser el único archivo histórico en Colombia vinculado a este programa de Memoria del Mundo de la UNESCO, como puede que lo hayan otros, pero es un paso muy importante porque tú lo decías al comienzo de la entrevista. Tal vez sea el único archivo histórico relevante importante de Colombia y a pesar de que hay varios, pero este tiene su esencia porque tiene información relevante de temas de la colonia, independencia, entre otros temas afines, pero que igualmente ya pasar a otro nivel a ser parte de del programa de la memoria del mundo de la UNESCO, pues digo yo que no lo hace cualquiera y que también darle ese estatus, esa importancia y relevancia al mismo archivo histórico porque es valorar toda la información que hay allí y que igualmente sirve para el ciudadano a pie, para su consulta, acceso y lo mismo a nivel mundial. Cualquier persona desde el internet, usando internet, enviando un correo electrónico o comunicándose vía telefónica, puede tener acceso a la información, pero muy importante este, este aspecto tan relevante que es pertenecer a este programa de Memoria del Mundo de la UNESCO, porque es un programa muy importante a nivel mundial
y que de todas maneras se valora lo que se trabajan tras bambalinas, de tener la información al día, de tener la accesibilidad a la información y otros detalles muy importantes y relevantes, pero es muy importante y que este ejemplo también lo tengan en cuenta otras entidades, otros tipos de archivos de histórico, no solo en Colombia, sino a nivel del mundo. Como tú mencionas también, Beatriz, buscar como esos padres también, como esas experiencias, que es una pregunta también allí que ya miraremos más adelante, pero muy relevante porque detrás de esta puerta de ser parte del programa, de ese programa Memoria del Mundo, vendrán muchos más beneficios, vendrán otras articulaciones con otras entidades a nivel internacional. Igual con la misma la Asociación Latinoamericana de Archivos o con el Consejo Internacional de Archivos que por allí también tienen sus programas, tienen esos vínculos, esos contactos, entonces eso es un paso muy relevante, importante y valoro muchísimo y que esto lo tengan en cuenta y lo tomen como ejemplo los archivos históricos de Colombia, Latinoamérica, en el mundo, para que estos día de mañana van a ser muy buenos contactos relevantes, importantes para intercambio de experiencias y otras actividades que esto tiene un trasfondo, pero los felicito y me gustan mucho esas iniciativas, porque esto yo lo leía en detalle, pero dije, no, quiero que Beatriz, que ya nos comentabas en el cómo fue el paso a paso para llegar a este programa, a esta memoria, eso me gustó muchísimo y que esto genera sinergias, genera cooperativismo, genera muchos otros elementos que podemos mencionar y que eso igualmente le da una relevancia, importancia a este archivo histórico. Sí, mira, bueno, por ejemplo, bueno, archivos que tengan fondos declarados, el Archivo Histórico de Medellín tiene el Cabildo de Medellín, el AGN tiene, por ejemplo, la documentación de negros y esclavos, también ellos también se vincularon, pero ya digamos, para esta convocatoria que también, digamos, estuvieron en la misma convocatoria que nosotros del 2023, ya eran como archivos más del siglo XX. Y nosotros, por ejemplo, hemos empezado un diálogo a partir, bueno, después te contaré eso como con el Ecuador. Y es muy bonito ver cuando uno ve que la suma de voluntades personales, pero institucionales, de llamar a la gente y decirle, venga, conozco el archivo, porque hay gente que pues no lo conoce, entonces yo siempre los invito y les digo, venga, conózcalo, venga, y siempre les digo, venga para que se enamore del lugar, se enamore de la historia, me enamoré de la belleza de lo que custodiamos aquí, no para la Universidad del Cauca, no para Beatriz Quintero, no para los historiadores, realmente siempre lo digo, esta es la casa donde se custodia la memoria histórica de los colombianos. Entonces, para nosotros ha sido una experiencia muy satisfactoria, muy hermosa. No, y muy importante y relevante todo este contexto que nos has contado, Beatriz, darle el valor agregado y que se mantengan firmes en esa posición y el día de mañana vendrán muchas cosas mejores para el archivo histórico en contexto administrativo, convenios, mejor dicho, muchas cosas que aquí podemos mencionar, pero que pues, nomás con en este alto nivel que han puesto al archivo histórico pertenecer a este programa Memoria del Mundo de la UNESCO, pues ya vendrán muchas cosas mejores para esta institución y valoro muchísimo y que lo tomen como ejemplo otros archivos en Colombia y en el mundo. Ahora bien, eh, volviendo un poco al tema de la información, de las consultas, que igualmente sé que habrá mucha información relevante allí en el archivo histórico. Cuéntanos, ¿cuál es ese documento más antiguo de Colombia que se conserva en este archivo histórico José María Arboleda? Y lo uno con otra pregunta que tiene afinidad, ¿qué tipo de información consulta más en este archivo? Hay dos preguntas en una. Bueno, voy a empezar por la última, lo más fácil. Bueno, yo resalto lo que ya había mencionado anteriormente, los dos tipos de usuarios que tengo. Nosotros llevamos un récord para la documentación, digámoslo así, patrimonial, histórica, patrimonial, de tipo patrimonial, que los investigadores que van a la sala, y la otra cuestión es el usuario notarial. Entonces, ellos como que van de la mano. Más o menos alcanzamos entre las dos usuarios,
suman un poco más de 5.000 solicitudes de documentos anuales para consultar, que para hacer un archivo de provincia, pues creo que no está nada mal. Y pues como te digo, los intereses de cada persona son diferentes. Hay personas que vienen por una cuestión jurídica, otras personas que vienen por un interés académico y otras personas que vienen, digamos, por un interés doble, que es tanto el jurídico como el académico. Por ejemplo, estas personas que están en procesos de obtener la nacionalidad por ser descendientes de sefardíes expulsados de la península ibérica pues en todo este proceso de la persecución a los judíos en España y Portugal. Entonces el proceso de reparación de memoria histórica, muchos salieron de este archivo, ¿no? Y personas que ya ni siquiera residen en Popayán. Yo recibí solicitudes incluso del exterior de personas que decían, mire, por favor, necesito encontrar este testamento, oriénteme la búsqueda. Entonces se le orientaba la búsqueda y si el testamento estaba, la persona ya nos decía, mire, lo encontré, por favor, envíeme. Entonces se digitalizaba y se enviaba. En fin, y los otros, pues los usuarios académicos. Yo no puedo decirte, mira, consulta más Colonia, consulta más Prensa, consulta más República, consulta más el Fondo Mosquera, el Albán, el Arboleda, Misión. No, realmente todos los fondos tienen como su grupo de interés. Y casi que puedo decir que se mueven por igual en todo el año. Es algo que es muy satisfactorio para nosotros. En cuanto al más antiguo, bueno, hay dos dentro del punto de vista de lo que las ciencias sociales consideran el documento. Para las ciencias sociales, documento no es solamente el manuscrito, sino que documento es todas las huellas que el hombre ha dejado en la humanidad. Entonces, para las ciencias sociales, un documento, por ejemplo, es de tipo arquitectónico, porque te habla ahí de un modo de vivir, pero también los documentos son los impresos y, por supuesto, los manuscritos. Entonces, en impresos, el más antiguo de nosotros es un libro incunable del año de 1471. En Colombia tenemos entendido que el más antiguo en incunable lo tiene la Luis Ángel Arango, que es de 1470. Este incunable nuestro llega a Popayán en el siglo XIX. Creemos que, perdón, entre el 18 y el 19, cuando hay un gran tránsito de libros hacia la ciudad de Popayán, principalmente hacia las bibliotecas de tipo religioso, llega este libro. Y en manuscritos, el más antiguo, pues que ha sido catalogado por el Archivo General de la Nación como el archivo, como el documento más antiguo que se conserva en el territorio colombiano, es del año de 1541. Es un libro de cabildo de la ciudad de Cali que llega acá pues según, digamos, el mismo documento cuenta al principio un poco de su historia, dice que fue sustraído, no dice por quién, y que terminó en un archivo privado. Y una persona que lo vio en ese archivo privado, pues hace todas las gestiones para que el documento sea entregado a la Universidad del Cauca para que lo custodie. Eso están unos libros que se llaman los libros de Belalcázar, se llaman así porque tienen la rúbrica de Sebastián de Belalcázar en algunos de los folios, no en todas las actas, pero sí en varias. Entonces, habla de cómo se está organizando en ese momento el mundo hispánico en América. Entonces hay cosas muy curiosas sobre cómo se van a repartir solares, quién va a ocupar determinados cargos, cuáles son los impuestos que se van a cobrar, a quién se le van a cobrar y que al cura de Cartago se le acabó la sotana, que por favor le compren una porque ya no es digno pues dar la misa sin una sotana adecuada. Entonces, ese tipo de cosas me encantan porque mira que te habla del mundo de la vida, ¿no? De lo que era la cotidianidad para estas personas. Nosotros, pues estos libros de Belalcázar están en un excelente estado de conservación, pero, por ejemplo, esos ya no circulan a préstamo en físico. Cualquier persona puede venir a consultarlos de manera digital o incluso los puede solicitar de manera digital y se remiten. Esos, digamos, su estado de conservación está muy, muy bien, pues para tener casi 500 años están perfectos. Incluso mejor que muchos del siglo XIX, bueno, pero tiene que ver también con la cuestión de la tinta y el papel.
pero por la antigüedad, para querer conservarlos un poco mejor, entonces, y evitar de pronto que la manipulación pues cause estragos en el papel, entonces estos por antigüedad están disponibles ya de manera digital. No, yo me quedaría escuchándote porque igual es muy interesante, Beatriz, todo este Muchas contexto que nos gracias. comentas. Esto hasta serviría para una tertulia literaria. Mejor dicho, ¿qué otras opciones, Micho, uno se inventaría uno para devolverse uno en la máquina del tiempo y empezar a retroceder, a meterse en el cuento, a decir, oiga, venga, y esto pasó así, esto pasó de esta otra manera, hubo cambios, hubo estas situaciones? O sea, esto que nos comentas es muy relevante, importante, y el tiempo no nos alcanzaría tampoco porque es que es mucha la información, mucho el contenido, pero valoro muchísimo toda esa información que conservan allí, de esa información, de esos libros, del libro incunable, de la otra información que nos comentabas. Es que igualmente diría uno, esto no lo tiene cualquier archivo porque pues es muy privilegiado el Archivo Histórico de la Universidad del Cauca conservar y preservar este tipo de información que no lo tiene todo el mundo y que igualmente frente a un tema investigativo tiene mucha relevancia, importancia en la consulta, en la investigación, el extraer como esos metadatos, el contexto, las imágenes de realmente qué me está hablando, qué me quiere decir este libro, cómo lo puedo traducir, cómo lo puedo divulgar, darlo a conocer a otras personas, en fin. Son muchas cosas que podríamos estar hablando en ese mismo contexto, Beatriz, y hablando de una palabra, continuando con este mismo contexto, hay una pregunta que me gustaría muchísimo hacer frente al tema de la conservación y preservación documental de la información que manejan allí, y quisiera que nos contaras qué estrategias aplican para la conservación y preservación de los documentos históricos que custodian en el Archivo Histórico de la Universidad del Cauca. Bueno, nosotros debemos, bueno, para las personas que no conocen el archivo, que nunca han venido, les quiero comentar que nosotros funcionamos en una casona del centro de Popayán, que es propiedad de la Universidad de Cauca, se llama, es una parte de la Casa Mosquera. Esta casona fue construida a finales del siglo XVIII como casa de habitación de familia. Es una casona preciosa. Debo decirlo, pues que todo el que viene se enamora del espacio porque dice que además está en muy buenas condiciones de conservación, pero no fue hecha para un archivo histórico. Yo creo que en su momento, cuando la construyó el señor José María Mosquera y Figueroa para él y su esposa y sus hijos, pues lo último que se imaginó era que un día eso no iba a ser una casa de familia, sino que iba a ser una institución pública y de archivo. Bueno, es muy linda la historia de la casa. Finalmente, bueno, pasa a través de los herederos de don José María, pasa pues a través de varias herencias hasta que llega a una familia en la década del 60 del siglo XX, quienes ya empiezan a alquilar la casa para cuestiones, para oficinas, y luego se la arriendan a la universidad, quien decide comprarla entre el 60 y 1969 y pues ya para el 70 que funciona el archivo histórico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta construcción no fue pensada con toda la normatividad vigente de archivos, que si miramos es muy completa y te dice, mire, usted tiene que construirlo así, tiene que tener cuidado con las cargas del papel, tiene que cuidar hasta con la pintura, todo. Entonces, un poco nuestro reto es también cómo conservarlo, y además también estamos hablando de la ciudad de Popayán, que es una ciudad que en muchos sentidos es andina, pero tiene también la dualidad que nos afecta también todo el clima de la costa pacífica. A 100 kilómetros de Popayán encuentras el mar. Entonces tenemos unos niveles de pluviosidad muy altos, humedad relativa muy altos. Hay días en los que, por ejemplo, tú revisas y Popayán tiene humedades del 110%, 100%, 80%, y ese es nuestro día a día en Popayán, o sea, no es el archivo histórico, es la ciudad. Entonces, ¿cómo le haces, digámoslo así, el quite a esto? Bueno,
¿Por qué mencionaba la cuestión de la casa? Porque resulta que también es un reto conservar un archivo de estos en una casa como esta. Eh, nosotros, pues no podemos modificar la casa porque la casa también tiene declaratoria patrimonial. Entonces, es un bien inmueble patrimonial de los colombianos. Entonces, no podemos hacerle una modificación para decir, mire, vamos a construir, vamos a crecer, vamos a hacer un segundo piso, bueno, en fin, o un sótano, pues eso, digamos, estamos imposibilitados por la ley, además porque conservar la casa también es nuestra tarea. Es que no es solo el archivo, sino también la edificación donde está. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos sido muy juiciosos leyendo lo que la ley nos permite y sobre todo lo que no nos permite. Lo que optamos fue por, después de estudiar mucho cuál sería la mejor opción, y empezamos a trabajar con deshumidificadores, eh, por supuesto, de tipo industrial, pero que fueran móviles a la vez, o sea, que no nos implicara una obra civil para la casa. Entonces, estos equipos han sido una ayuda para nosotros. El agua que sacamos de ellos todos los días se recicla, con eso regamos las matas, es el secreto de nuestro jardín que todo el mundo admira también. También las carpetas libres de ácido, las cajas, y hay algo que es fundamental en cualquier archivo histórico, no solo esté en Popayán, esté en el lugar ideal, el sitio ideal, y es la limpieza. Es ese día a día de que los archivos estén libres de polvo, libres de plagas, que todo esté limpio, que todo esté ordenado, para mí es el primer paso fundamental para una buena conservación. Ese es un consejo que le quiero dar a quien de pronto no sepa cómo conservar un archivo. Lo primero que tiene que hacer es limpiarlo. Es decir, su archivo tiene que estar limpio, tiene que estar libre de polvo, tiene que estar libre de biológicos, o sea, tiene que estar libre bueno, de todas estas plagas. Y pues nosotros afortunadamente hemos tenido un proceso exitoso con la temperatura y la humedad. ¿Y por qué digo exitoso? Bueno, porque resulta que también tenemos unos medidores unos data loggers, y estos data loggers pues nos permiten estar monitoreando efectivamente que la humedad y la temperatura estén dentro de los rangos esperados, que para el caso nuestro, que es soporte papel, porque pues también eso varía, depende de los archivos, pues tratamos de que nunca baje de los 50-45%, y que no exceda el 60%, pero eso, digamos, son los rasgos mágicos, rangos extremos, perdón. Nuestro número mágico es el 50. Tratamos de que todo esté entre 50 y 55, 50, 55. Si nos vamos a exceder, bueno, subimos a 60, pero de ahí ese es nuestro tope máximo. Va a bajar, que no baje de 45, porque ya entonces ahí ya empezamos a salirnos de los rangos, ya nuestro número mágico ya no es 50, entonces ya empezamos a tener como problemas con la conservación, pero realmente es eso, es con estos equipos que hay disponibles ahora. También lo que hicimos fue que para cada depósito medimos, y cada depósito se le asignó el equipo que el depósito necesitaba. Es decir, yo no te puedo decir, mira, todos los que tengo son así. No, eso depende de la necesidad de los depósitos. No, y en ese contexto que nos comentas, Beatriz, es importante porque mantienen la prevención de acuerdo a tener en cuenta la temperatura, la humedad relativa y entre otras actividades que conllevan a preservar y conservar la información. Y ese dato relevante que tú mencionabas sobre el clima de la ciudad, que prácticamente pues en algunos aspectos puede afectar la documentación, como en otros casos no tanto, pero es un factor a tener en cuenta con aras de que sea una mejora continua, en aras de preservar y en este caso cuidar esa información, buscando también otras alternativas tecnológicas que más adelante igualmente evaluarán, digamos, como institución. Pero lo importante es que tienen ahí las acciones preventivas, como en otras palabras uniría, están como los primeros auxilios iniciales. En caso que se agrave la situación, pues bueno, miramos plan A, plan B, plan C, pero lo importante es que tienen todo ahí a la mano, bajo procedimientos, lineamientos, para que ya el día de mañana, pues
Si van a usar una herramienta más sofisticada, tecnología, etcétera, pues igualmente ustedes ya están preparados para, digamos, asumir y hacer los ajustes pertinentes en caso de que se presente alguna situación. Y mira que hay algo que es como una invitación que cuando vienen otras personas de otros archivos o personas que dicen, mire, es que yo tengo en mi casa o conozco tal archivo en tal parte, díganos qué hacer. Entonces yo les digo, mire, yo les puedo decir lo que yo hice aquí, pero es que los archivos tienen, cada archivo tiene su necesidad puntual. Por ejemplo, los rangos de humedad que yo manejo aquí no van a ser los mismos que un archivo en Bogotá, que un archivo en Medellín, que un archivo en Cali, que un archivo en Pasto o un archivo por fuera del país. Yo siempre le digo a la persona, conozca su archivo. ¿Qué es conocer el archivo? Bueno, por supuesto, ¿qué documentación tengo? Está muy bien. Pero conozca su archivo en términos de está bien cuidado, está limpio, tiene problemas de plagas, cada cuánto fumiga y sobre todo qué tipo de equipo es el ideal para su archivo. Entonces nosotros sí, digamos, fuimos muy juiciosos en eso de medir todos los espacios eh, y hacer como un plano que hicimos, bueno, este espacio mide tanto, necesita este equipo. Este espacio es más pequeño, bueno, me soporta este otro equipo. Y así sucesivamente. Incluso mira que también con el escáner también fue intentando escoger la mejor opción para el tipo de documentación que se tenía. No. Todo muy válido e interesante, Beatriz, y sé que igualmente el día de mañana van a seguir avanzando en esas estrategias de tanto la preservación como la conservación, y poco a poco se van alineando con esa, hoy en día, esa frase que conocemos, la transformación digital, que eso abarca desde el tema tecnológico, el tema documental, también el tema, digamos, académico también, porque hay que ver desde todas las perspectivas posibles, pero que con todos estos elementos que hemos mencionado en esta entrevista son insumos para que tanto la preservación y la conservación de documentos históricos y los no históricos, pues, sean tenidos muy en cuenta para llegar a tener un nivel de información más relevante, más accesible y evitar, digamos, pérdidas, porque de todas maneras eh, hay que tener en cuenta que pues los archivos y nosotros como seres humanos no estamos exentos ante cualquier situación, una falla geológica, un terremoto, un tsunami, o sea, estamos muy exentos. Pero ya con estas estrategias que mencionamos anteriormente y que tú nos comentabas, por supuesto, son aplicables y que se sigan manteniendo y conservando con el paso del tiempo para tener esa información a la mano y no el día de mañana estarnos lamentándonos con pérdidas de información y demás, porque pues los archivos ni nosotros como humanos estamos exentos a una situación natural, pero lo importante es que con estas estrategias que está aplicando y que van mejorando, van avanzando como institución, lo importante es que vayan subiendo más de nivel y asimismo ver los resultados que ustedes quieren ver con el paso del tiempo. Ahora bien, eh, anteriormente hablamos de un tema de experiencias, Beatriz, y sin embargo quisiera que nos comentaras eh, qué tipo de intercambios o experiencias ha tenido el archivo histórico con otros archivos de Colombia y el mundo. Bueno, nosotros inicialmente nuestro primer contacto, o al menos desde que yo asumí la dirección, sé que los directores anteriores también lo hicieron así, pues fue un contacto continuo con el Archivo General de la Nación. Particularmente debo decir y debo agradecer que el Archivo General de la Nación ha estado cuando lo hemos necesitado. Es decir, cuando hemos necesitado una asesoría, cuando tenemos una consulta, una duda, un procedimiento, siempre hemos encontrado alguien dispuesto a dialogar con nosotros. Particularmente, bueno, nosotros nos entendemos especialmente con la subdirección de patrimonio, pero también con toda la parte de vigilancia y control y siempre hemos tenido un diálogo y hemos sentido que si tenemos una duda podemos acudir y ellos con el mayor de los gustos nos colaboran. Así lo he sentido yo
desde que asumí esta dirección. Por supuesto, el Archivo Histórico de Medellín, nuestra gratitud enorme por compartir la experiencia, por venir aquí, por toda la generosidad de Claudia Vázquez en venir y compartir esa experiencia de que era un archivo UNESCO y que implicaba, después de la declaración UNESCO, tener, o sea, después de esta declaratoria viene una responsabilidad, ¿no? Un honor muy grande, por supuesto, pero la responsabilidad es tremenda. Entonces, bueno, esto... bueno, y también mira, bueno, el Archivo Histórico del Ecuador nos contactó hace poco, también estamos tratando de desarrollar un proyecto conjunto, porque pues mucha de la documentación de, por ejemplo, el suroccidente, Popayán, bueno, el Cauca, Paz, Nariño o la ciudad de Pasto, pues todo está mucho está en Ecuador, entonces hemos empezado un diálogo que estoy segura va a terminar en algo fructífero para ambos archivos. Y también mira que incluso no solamente intercambios de experiencia con los archivos, nosotros empezamos a recibir grupos de diferentes universidades del país, entonces nos visitan grupos de la Universidad Nacional de Medellín, de la Universidad Industrial de Santander, grupos incluso de la Universidad de la Amazonía. El SENA también envía muchas veces sus aprendices, que para nosotros es muy grato poder mostrarle a un aprendiz SENA que seguramente no va a trabajar en un archivo histórico, porque la mayoría de ellos pretenden llegar a un archivo de gestión y está muy bien, pero qué bueno que tengan esa sensibilidad de decir, mire, conozco un archivo histórico y sé que lo que hay ahí es relevante por esta situación. Entonces, nosotros hemos tratado de tener un diálogo abierto con las instituciones académicas y con los otros archivos, porque yo insisto, los archivos no nos podemos aislar. Los archivos no podemos hacerlo todo. Los archivos se van a conservar en la medida en que nosotros los difundamos y le enseñemos a las personas por qué son importantes. Hemos también empezado a abrir algunas visitas guiadas para grupos particulares, porque, insisto, o sea, la gente tiene que saber lo bello que es esto para que en algún momento, si se requiere, lo defiendan, ¿no? Realmente a mí me da mucho dolor cuando por de X o Y circunstancia me entero que algún archivo en determinado momento se perdió. Un incendio, una inundación, tú bien decías tantas cosas que pueden suceder, un terremoto, bueno, en fin, y yo digo, ¿cuánta información perdimos? ¿Cuánta memoria perdimos? ¿Qué había ahí que nunca vamos a saber? ¿Quién perdió memoria ahí? ¿Qué grupo? ¿Qué persona? Entonces, nosotros hemos empezado estos intercambios con otros archivos, pero también con la comunidad académica y, por supuesto, con la ciudadanía. También nos es muy grato porque empezaron a solicitarnos visitas ya a las comunidades. Entonces hemos tenido personas del Consejo Comunitario del Río Yurumangui, por ejemplo, en la costa pacífica colombiana. Los resguardos indígenas, prácticamente al semestre recibo dos o a veces hasta tres solicitudes de comunidades indígenas que dicen quiero conocer su archivo, de colegios que me dicen quiero llevar a los muchachos del colegio al archivo y bueno, bienvenidos todos. Entonces, me parece muy interesante porque son experiencias que, bueno, ellos se van con una visión del archivo y para nosotros también es enriquecedor ver ellos cómo nos perciben, ¿no? Hasta ahora yo no he tenido un solo grupo que no diga salí de aquí pleno, salí feliz, salí convencido. Incluso yo digo, si yo recibo un grupo de 15 personas, porque realmente nuestro espacio es reducido, entonces no podemos recibir grupos muy grandes, pero si, por ejemplo, vinieron 20 chicos de un colegio, por decir algo, y con que yo haya logrado convencer a uno, con que uno de ellos se vaya convencido, estoy segura que más, pero con que uno se convenza, yo dije, hice la tarea, porque se le va a contar a otro. Y así vamos a sumar voluntades para que el archivo sea finalmente defendido y apropiado por todos, ¿no? No, y te apoyo esas palabras tan importantes que mencionas, Beatriz, porque mira nomás, con intercambios de experiencia estamos uniendo claramente experiencia, estamos uniendo otros grupos de interés, como tú lo mencionabas también, y asimismo las instituciones, unir también la cultura de frente al tema de los resguardos indígenas, porque eso es muy bonito, es muy relevante. Y además también hacerlos que tengan esa pertenencia también al archivo, porque el archivo es de todos, no es solo de la institución, sino es de puertas abiertas, como tú lo mencionas, y eso es muy interesante porque desde que una persona se interese, detrás de uno vienen más,
vienen más personas que se interesen, se motiven y también respalden y conozcan también el contexto de la historia, no solo del Cauca, parte de Colombia, y asimismo pues darlo a conocer. Tal vez lo que en el colegio no lo ven a profundidad, tal vez pueden encontrar ese otro complemento en el archivo histórico. Entonces, digamos, esto es una tarea diaria, una tarea ardua, pero muy interesante lo que nos comentas, Beatriz, porque estas experiencias hacen que detrás de esto crezcan con el conocimiento, se apropien de la cultura, se apropien de valores culturales y asimismo los valores personales, fortalecerlos allí. Entonces, esto es un mundo de tanto intercambios como experiencias, intercambios de saberes también, por supuesto, y esto es lo que hace relevante y posicionar al archivo como está posicionado hoy en día. Y más con ese cambio de experiencia de ser parte del programa de memoria de la UNESCO que lo hablábamos en una pregunta anterior. Entonces dice uno, esta experiencia ya subes de nivel, ya esto es a otro nivel. Y eso es lo importante porque detrás de esa experiencia vienen personas, viene cultura, vienen muchos elementos que permiten ver esos beneficios que quiere ver el archivo a corto, largo plazo y que prácticamente lo están viviendo en su día a día y eso es muy relevante, importante, Beatriz. Ahora bien, ya para ir cerrando nuestra entrevista, Beatriz, quisiera que nos comentaras, ya esta es una pregunta un poco más de contexto general, actualmente, ¿cómo en el panorama, perdóname, actualmente cómo en el panorama de los archivos históricos en Colombia y su articulación con las tecnologías de la información? Bueno, uy, esa pregunta, esa pregunta yo creo que lo que todo director de archivo le teme. Bueno, por varias razones. Digamos, y tiene que ver no solamente con recursos, sino también con voluntad política. Yo digo que somos un archivo afortunado porque la Universidad del Cauca a nosotros nos provee de todo. Y la Universidad del Cauca ha permitido que el archivo crezca según los diferentes momentos y la época. Cuando empezó don José María era el solo, luego tuvo un ayudante, luego cuatro, y en el archivo ya hoy en día somos conmigo 13 personas, incluyendo las personas de servicios generales que, como te digo, son invaluables para nosotros por toda esta ayuda que nos prestan día a día, esta ardua tarea en pro de la conservación cuando tienen los depósitos limpios. Eh, entonces, yo digo que soy afortunada, pero soy consciente que muchos archivos no lo son. No solamente las cuestiones de la tecnología, de las TICs, sino en general de personal, ¿no? Yo, por ejemplo, alguna vez llegué a un encuentro de archivos quejándome del poco personal que tenía y me dice, ¿y cuántos son? Y le digo yo, no, somos tres. Y me dice, pero son un montón, yo solo tengo dos. Entonces, eh, pues yo realmente agradezco mucho siempre esa labor que tiene la universidad, que por supuesto falta, lo que te digo, nosotros no hemos podido dar todavía el tránsito a tener un archivo en línea, con un motor de búsqueda, con todas estas cosas que nos implica ahora las tecnologías de la información, porque digitalizar es lo de menos. O sea, yo tengo el equipo para digitalizar, de hecho tengo un muy buen equipo, gracias a la universidad, pero ¿dónde lo vas a conservar? ¿Dónde vas a guardar toda esa información? ¿Cómo vas a migrar esos formatos? Porque el formato de hoy en día ya no te sirve en 5 o 10 años, ya es obsoleto. Entonces no podemos darnos el lujo de digitalizar una información que en 5 años vamos a tener que volver a repetir, porque ya no encontramos un computador que la lea. Eso me parece, digamos, que los archivos en Colombia en general, no solo los archivos históricos, sino veo como realmente urge que haya una mayor inversión para este tipo de prácticas. Y es todavía más complejo cuando los archivos fluctúan tanto el personal del archivo, ¿no? Porque cada persona pues llega con una forma de hacer las cosas. No estoy diciendo que buena o mala, pero pues muchas veces vemos que hay archivos que no tienen continuidad los procesos. Uno pregunta y dice, no, pero es que ese proceso ya no se está llevando a cabo porque es que eso lo tenía a cargo
fulano y pues ya no está, ya no lo contrataron o ya se pensionó y ya no lo reemplazaron. A mí me da mucha tristeza cuando vienen los archivos históricos de personas que me traen fotos de archivos históricos de municipios y pues el archivo histórico sigue siendo la bodega donde guardamos los trastes viejos, donde van los castigados, donde el peor sitio para el archivo perdón, el peor sitio de la edificación. Bueno, allá van los del archivo. Y afortunadamente eso ha ido cambiando, pero todavía no, nos falta apropiarnos más. Creo que el problema no es incluso solamente de las tecnologías, el problema es que todavía no hemos sentido que los archivos históricos nos tienen que doler a todos. ¿Mm? Cuando un gobernador, un alcalde, alguien me escribe diciendo, mire, necesito este documento, y yo le digo, es que no lo tengo yo, lo tiene que tener usted. Yo ya sí, y me dice, ¿pero dónde? Yo, en su archivo, no tengo. Bueno, no, o sea, debo decir, a nosotros nos consultan gobernaciones del Valle, el Chocó, Nariño, alcaldías de muchos municipios que de otros departamentos que estuvieron adscritos a Popayán. Entonces, constantemente estamos teniendo como este diálogo con otras instituciones públicas. Entonces, creo que Colombia, si bien ha dado progresos, o sea, yo no voy a ser injusta, hemos dado grandes progresos, cada vez somos más conscientes, pero todavía nos falta, y no solamente en el tema de las TICs, ¿no? No, como te digo, de todo este tema de infraestructura. Nosotros en este momento estamos trabajando un proyecto porque pues es un proyecto grande, es un proyecto costoso, y entonces pues estamos tratando como de articularlo de la mejor manera para postularnos a convocatorias. Bueno, nosotros siempre creemos que trabajar en equipo es mejor. Creo que nos hace falta como sociedad, como gobierno, como directivas a nivel de alto rango, pero también el funcionario del común, el auxiliar. Creo que todos tenemos que apropiarnos de los archivos y a veces siento que no se le da a esto la importancia que realmente tiene. De acuerdo contigo, Beatriz, y además que aparte del panorama de los archivos en Colombia, archivos históricos y en general, el tema de tecnologías en algunos van a la vanguardia, van paso a paso, pero en otros también se ve la precariedad, se ve la necesidad, también el tema voluntad política de recursos y otras situaciones que uno tal vez ni se imagina. Y uno piensa que no, todo está bien, pero desafortunadamente la realidad es otra. Y Mira ahí, dale, que, dale, que- continúa. perdón que te interrumpa. Hace poco bueno, tuve la oportunidad de hablar en un evento del SENA. El SENA es uno de nuestros aliados en divulgación. Y era un evento dado para personas que trabajaban en los archivos de los municipios. Entonces, algunos me comentaban pues que su presupuesto era reducido y yo le decía, pero es que usted le ha comentado a su alcalde cuán costoso puede ser. No, pues es que nadie sabe cuánto cuesta una carpeta. O sea, yo sé cuánto cuesta una carpeta en la papelería normal. Puedo decir que eso no me va a valer más de, ¿qué? 1.000 pesos por ahí. Pero ya una carpeta de 4 alas en material especial, libre de ácido, bueno, eso ya es otra cosa. Y cuando no necesito una carpeta, sino que el rango nuestro, por ejemplo, son más o menos 5.000 carpetas anuales entre la nueva documentación, porque una cosa que, perdón, olvidé mencionar, el archivo se empezó a catalogar en 1928. Ha tenido un proceso de catalogación continua y no hemos terminado. Es realmente un archivo muy grande. Nosotros todavía, bueno, cada vez menos, pero todavía tenemos una buena parte para catalogar. Entonces, yo les decía, mire, lo primero que usted tiene que hacer es convencerlo. Y las personas, yo descubrí que la mejor forma de convencer a alguien que no tiene ni idea de archivo, no porque no le interese, sino porque esa no ha sido su formación, esa no ha sido su sensibilidad, llévelo,
No hay mejor contacto que el de la documentación. ¿Sí? Yo reconozco que mi principal estrategia es que cuando me va a visitar un personaje de alto rango, no necesariamente de la universidad, sino por fuera, bueno, alguna visita, un embajador, qué sé yo, que quieren traer al archivo, yo lo primero que hago es saber quién es la persona y saber qué tema le va a interesar. Y esos son los documentos que saco, porque es que yo quiero que esa persona se vaya a decir, vea, yo tengo una conexión ahí, me interesa lo que está ahí. Y yo les decía, y los archivos, para el caso, digamos, de esta experiencia que te comentaba, de los municipios, pues no era muy diferente. Yo les decía, lleve a su alcalde al archivo. No le vaya a contar el problema, vaya, muestre el problema. Dígale, mire, es que esto se va a dañar, mire, es que aquí... Y es más fácil conseguir las cosas así, con esas evidencias, y haciendo que la gente se enamore de los archivos. Es muy fácil, realmente no es tan difícil. Entonces, creo que a veces como que uno cuando está desde el campo de la historia, desde el campo de la archivística, cuando uno le dicen esto, uno dice, pero la gente cómo no va a saber qué es patrimonio, cómo no va a saber qué es importante. Pues no lo saben. Entonces, cuénteles, y la mejor forma de contarles es mostrándoles, llevándolo al sitio. Y creo que cuando seamos conscientes como sociedad en general cuán importantes son los archivos, no se nos va a volver a perder un solo documento. No, con ese resumen me apropio y me quedo con esa reflexión también, Beatriz, porque qué mejor tú haberlo explicado con ese ejemplo y que igualmente esto también debería tenerlo en cuenta no solo los gobernadores, los alcaldes, sino también hasta el mismo presidente como tal, y que también diría, oiga, conozca realmente cuál es la necesidad, cuál es el problema, y de ahí tomar decisiones, decisiones que igualmente impacten en beneficio de la comunidad del ciudadano a pie y por supuesto de la misma entidad, para que en este caso se vean los resultados y no solo que pues con la primera impresión ya venga y qué pasó con el presupuesto, qué pasó con el apoyo. O sea, ahí también le tocó es seguir tocando puertas, insistir, no funcionó por aquí, no funcionó por allá, pero es seguir tocando puertas y a alguna persona le habrá interesar porque este tema, como tú lo decías, esto nos une a todos, pero igualmente cuando son intereses personales o otra cosa, ahí sí es el interés que prima el general sobre el particular, pero de todas maneras, con este ejemplo que nos acabas de dar, es una carta de presentación, un llamado de atención también para que realmente se valore realmente la información que se conservan no solo en los archivos históricos, sino desde los archivos de gestión, desde los archivos que están en archivo central, en archivo histórico, o sea, todo ese contexto igualmente que lo valoren, no solo verlo como un paso más, como que bueno, allá es y bueno, yo le doy estos recursos, mire a ver cómo se defienden, no. Es darle la relevancia de todo ese ciclo vital del documento, que lo resumo en este comentario, para que asimismo se valore y se tenga presente todo lo que conlleva y el esfuerzo que hay detrás de esta situación, Beatriz. Ahora bien, para ya ahora sí cerrar nuestra entrevista, Beatriz, y agradeciéndote el espacio, agradeciéndole a la Universidad del Cauca por este tiempo, por este espacio y al mismo Archivo Histórico, eh, cierro con esta pregunta y es, ¿conocían antes de la revista Archivos y qué se llevan de esta entrevista? Ay, no, esa pregunta a mí me da hasta pena responder porque reconozco que yo no conocía la revista. No te Eh, preocupes. pero lo primero que hice, obviamente, cuando uno le llega una invitación, pues lo primero ver es quién lo está invitando. Entonces, claro, pues yo creo que uno no va así detrás, sino revisé, vi los reportajes, vi la labor que hacían, quedé gratamente sorprendida y dije, bueno, eh, gracias, gracias, que pues, es como te dije, es un honor que una revista enfocada en archivos se fije en nosotros. Me gustó mucho el enfoque, me gustó el acceso digital. eh, lo compartí de hecho con las otras personas que trabajan aquí, especialmente con los catalogadores. Les hablé de la revista, les envié el link. Bueno, primero, mi gratitud
contigo particularmente, con todo el equipo de la revista por invitarnos. ¿Y qué me llevo a esta entrevista? Me llevo la posibilidad que tuve de compartir la experiencia del archivo, eh, no solo contigo, sino también con todas las personas que la van a ver. Yo espero que alguien vea la entrevista y diga, esto me sirve, esto lo puedo aplicar en mi archivo. O mire, allá en Popayán hay alguien que me puede colaborar para esto. Voy a llamar a pedir ayuda, voy a llamar a pedir una asesoría, voy a preguntar, voy a iniciar este diálogo. Vuelvo, insisto, los archivos entre más se conocen, más se defienden, más se conservan. ¿Mm? Yo no voy a querer conservar, no voy a defender algo con lo que yo no me siento conectada. O sea, no me va a importar. En cambio, si yo difundo el archivo, si yo le explico a las personas, si alguien se entera, alguien que no nos conocía se enteró a través de esta entrevista de los procesos que hacemos, pues ya con eso para nosotros fue una gran ganancia. Eh, yo no tengo sino más que palabras de agradecimiento que, digamos, nos hayan considerado, que estemos en este espacio, que nos hayan permitido este diálogo. Me llevo, por supuesto, toda la gratitud por que nos permiten, insisto, contar nuestra experiencia eh, y más allá de la divulgación, que insisto, es importante que nos conozcan, que otra persona vea y diga, mire, puedo hacerlo, porque a veces con poco podemos hacer mucho. De acuerdo contigo, Beatriz, y ante todo el agradecimiento, valoro mucho tus palabras, valoro también la oportunidad de conocer parte de nuestro país a través del Archivo Histórico de la Universidad del Cauca. Valoro mucho también el agradecimiento y que también esta entrevista la van a ver muchas personas y asimismo valorar lo que ustedes hacen tras bambalinas, valorar también cada anécdota, cada experiencia y que igualmente algo habrán de tomar que realmente va a ser algo valioso y que les va a servir como insumo no solo a otras instituciones, sino también a archivistas, historiadores, investigadores, que algo tomen de allí y asimismo valorarlo y tomarlo de la mejor manera posible y ante todo te agradezco el tiempo, la dedicación y por supuesto agradezco a la Universidad del Cauca y al Archivo Histórico por abrir este espacio a la revista Archivos. La revista te agradece enormemente que nos dieran este espacio de conocerlos, de conocer sus procesos, sus servicios, sus actividades, las expectativas, las experiencias, en fin, todo está aquí consumado y condensado en esta entrevista para el que la quiera ver se entretenga, analice, revise todo lo bueno, todo lo que hay por ver, por analizar. Y ante todo, reitero nuevamente el agradecimiento de parte de la revista Archivos a ti, Beatriz, por tu tiempo, por tu disposición. Y antes de despedirnos, quisiera que nos dejaras los datos de contacto, tanto tuyos como los del Archivo Histórico, para si algún investigador de Latinoamérica, en el mundo, que nos esté viendo en estos momentos, nos se quiera contactar contigo y con el Archivo Histórico, cuéntanos y déjanos tus datos de contacto, por favor. Claro que sí. El correo del archivo, que es un correo donde realmente es bastante eficiente, como te digo, nosotros damos respuesta a todo, así sea para decirle a la persona, mire, no está, pero respondemos. O sea, entonces es el correo archivo H, la letra H de histórico, archivo H arroba unicauca.edu.co. Además de esto, nuestros índices y catálogos están disponibles en la página de la Universidad del Cauca, www.unicauca.edu.co. En la sección de destacados está el archivo histórico y ahí encuentran la sección de catálogos de los servicios que prestamos. Eh, Nosotros pues estamos, bueno, funcionamos con el calendario académico de la universidad, entonces a veces es bueno que cuando de pronto una persona viene del exterior pues no se escriba porque pues a veces funcionamos es de acuerdo a este calendario, de pronto no todo el año está abierto. Entonces pues salimos, digamos, cuando la universidad sale de vacaciones, el archivo cierra, entonces este tipo pues de cosas es muy importante tenerlas en cuenta. Tengan la seguridad que si nos escriben
todo correo que nos escriban nosotros lo vamos a contestar. Hasta ahora nunca hemos dejado una solicitud desatendida. Entonces yo espero realmente hago una invitación a que nos escriban, que nos consulten pues Luis Guillermo, pues para ti y tu equipo de trabajo, yo espero que el próximo encuentro sea aquí en el archivo, que vengan, que conozcan este espacio que es absolutamente maravilloso. No, a ti la invitación, querida Beatriz, y por supuesto, Archivos es de puertas abiertas para ustedes y asimismo, recíprocamente, por supuesto, tener la oportunidad de conocer todo lo bello y interesante que tiene este archivo histórico en la Universidad del Cauca, conocer trasfondo, conocer realmente esa experiencia mágica que hay detrás de toda esta documentación. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo, por la exposición, por la actitud. Nos vemos en otra oportunidad y a ustedes amigos archivos que nos ven a nivel Latinoamérica, del mundo, como pudieron verlo en nuestra entrevista. Aquí hay mucho más, más que un archivo histórico. Hay magia, hay cultura, hay muchas cosas interesantes y por supuesto el agradecimiento a todos por este tiempo y este espacio. Muchas gracias, Beatriz, y nos hablamos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias Buen- a ustedes. Gracias a ti, que estés muy bien. Igualmente. Gracias.